Estamos en la región de Luján de Cuyo. Es una parte importante de la provincia de Mendoza y la principal zona en Mendoza de la vitivinicultura donde nació. La familia de Leoncio Arizu, Luigi Bosca, nació en esta provincia en el año 1901 y desde ese momento a la actualidad, con más de 120 años en la industria, sigue trabajando en pos de la calidad de los vinos. Pertenezco a la tercera generación de Luigi Bosca en Argentina. Ya mi abuelo tenía viñedos en España y es una familia que data del año 1645, dedicada al cultivo de la vid. Durante todo este proceso, desde mi incorporación como director de Luigi Bosca y la incorporación de los viñedos de la familia, que eran de distintos orígenes, parte italiana, parte española y algo de francés. Todas las variedades que se cultivaban en Mendoza las fuimos rescatando de los viñedos muy antiguos que tiene inclusive todavía la familia, y de ahí se fueron sacando las mejores variedades y haciendo los grandes planteles y los grandes viveros que teníamos para multiplicar nuestras propias plantas. Ese trabajo lo empezó mi abuelo, por supuesto, mi padre, y después lo sigo realizando yo. Ahora, en la búsqueda de la excelencia, empezamos a hacer vinificaciones, microvinificaciones. Nace el proyecto Viñalicia, un proyecto que buscaba rememorar los aromas y los sabores del pasado. Es decir, directamente me fui a la etnología para estudiar los pueblos, su origen, los vinos que elaboraban y cómo era su filosofía de pensamiento. Esto me remonta a Europa y, por supuesto, con el nacimiento de los nietos y de Viñalicia, se amplía la paleta de vinos que queríamos hacer, porque quería repetir los vinos que fueron famosos en el exterior en la época de los griegos, de los romanos, primero y segundo periodo de los romanos, los griegos, que fueron famosos y que hoy no están en el mercado. Y ahí, para poderle nombrar algunos, después podemos describir alguno de ellos, tenemos uno que se llama vino de oro, que fue famoso en la época de los griegos, después en la época de los romanos. Entonces hubo que descubrir con qué variedades ellos habían elaborado esos vinos y traerlo a los nombres actuales. Porque si ustedes saben que hay muchas variedades que tienen más de 15 o 20 nombres, y les ponían la gente en función, algunas veces, si las cosechaban a la tarde, si las cosechaban a la mañana, si las cosechaban con las brisas, etcétera, etcétera, tenían nombres distintos. Se hizo un estudio de este tema y entonces hemos repetido estos vinos en 12 colección de vinos, cada uno tiene el nombre de uno de los nietos, que se le ha puesto el nombre
que se llamaban en aquel entonces, y que lo que hemos hecho es tratar hoy de rescatar el pasado, porque es una civilización que ha nacido bajo la civilización del vino, por lo tanto es parte de la constitución humana del que nació bajo la civilización del vino. Y todo lo que esté relacionado con ello está relacionado con la vida, con, con la felicidad, con la tranquilidad y con la naturaleza en vivo. Y todas estas variedades se fueron reproduciendo, y en 12 años, un poco más, tenemos hoy la colección de todos los nietos. Además, la empresa tiene los vinos muy característicos y muy propios. El Nebbiolo, por ejemplo, descendiente de la familia de italianos, que eran piamonteses, y que es conocido en el mercado como uno de los grandes Nebbiolos del mercado. Después tenemos uno que se llama Brote Negro, que es el vino que más hemos trabajado, porque este sí es un biotipo de Malbec. O sea, es un Malbec que ha sufrido durante más de 200 años que se cultiva en la Argentina, un individuo nuevo, absolutamente con características diferentes a las que tienen el Malbec. Nosotros sabemos técnicamente, y en esta variedad lo demuestra, lo salvaje de la variedad, de la mutación esta, porque todas las variedades que tienen más origen, más salvaje que las cultivadas, tienen racimos muy chicos, a veces muy pocos granos y hojas chicas. Es una característica que lo remontan a que estas variedades son más parecidas a las originales que se cultivan en la zona del Medio Oriente, que las actuales que se han ido seleccionando por distintas bondades. Después tenemos el Tiara, que fue un vino que nació de un mix de variedades, generalmente que la utilizaban los españoles, pero que se cree que fueron de los europeos, especialmente los alemanes, cuando hacían el camino de Santiago de Compostela, llevaban sus vides. Y en las distintas zonas donde se está cultivando la variedad, el Riesling, tienen diferentes nombres. Entonces, como tienen diferencias físicas bastante observables, bueno, están juntos Tiara, Riesling y Chacolí, que son del mismo origen, que en los distintos lugares donde se cultivó tomaron una fisonomía propia, que hoy fácilmente se distingue. Con respecto a otros vinos que produce Viñalicia, tenemos unos blend que se elaboran prácticamente juntos, de los Cabernet Sauvignon, los Malbec, junto con Merlot y a veces alguna otra variedad, que se elaboraban en la época de mi abuelo. Siempre elaboró él los vinos varietales, hacía Malbec, Cabernet y también hacía un blend. Esos eran los tres vinos que él trabajó en aquellos años. Y para redondear la idea,
es que para cultivar una variedad vitícola, primero uno debe conocer en profundidad cuáles son las características de esa variedad. Todas no se comportan igual, todas no necesitan los mismos sistemas de poda, todas no se parecen los sistemas, los suelos, los climas. Y entonces siempre uno dice, para cultivar una variedad hay que tener razones, no una declaración oratoria de una variedad, sino tener razones. Y después, si esas razones son contundentes, uno dedicarse a cultivar la variedad.